Diputado Damián Canuto, del diputado provincial por el PRO. Damián, gracias por atendernos. Aquí Vanessa Millar y Santiago Montórfano. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar. ¿Me escuchan bien, Santiago? Perfecto, ¿vos nos escuchás bien? Ah, ahora sí los escucho bien. Muy bien. Bueno, armas menos letales, Sí, una batalla que el PRO llevó a la legislatura, que terminó transformando en ley y que ahora se está reglamentando. sí, sí, advertimos ayer que en el boletín oficial se dictó el decreto reglamentario, Sí. que en definitiva viene a coadyuvar a la implementación de la ley. Un decreto bastante sintético, aunque es breve, porque también es breve la ley, no es una ley de gran articulado, de muy extenso articulado. Y trata de complementar allí donde considera necesario hacer las referencias eh, a los protocolos que en su caso se deberán implementar para la utilización, pero vos sabés, Ujú. Santiago, que la ley es bastante simple también en su redacción. Así que yo creo que, bueno, está bueno que ya esté reglamentado, está bueno que eso suceda porque significa que hay una vocación, una decisión del Ejecutivo como autoridad máxima de la policía en que esto sea un hecho, que sea una Bien. práctica la implementación de las armas no letales. Entre otras cosas, dice que la policía tiene que tener una capacitación previa para hacer uso de estas armas, ¿no? Sí, de hecho lo dice la ley ya eso lo previmos en la ley. Mm. Consideramos necesario no tirarlo así simplemente como un mandato de que se utilice, sino la necesidad de que esto se lleve adelante a través de una implementación de un mecanismo, de un procedimiento de capacitación. Habla de, Sí. pone plazo, el reglamento en este caso le agrega un plazo de un año para que se implemente esa capacitación. Refiere, como te decía, a los protocolos necesarios para la utilización, que no son otros que las normas, si se quiere, de hábito que deberá incorporar el policía en cuanto a cómo debe portarse el arma, de qué lado. Por ejemplo, hay instrucciones prácticas que tienen que ver con que en la mano diestra o hábil, más hábil del policía tiene que estar el arma de fuego y en la Ajá. mano o en el lado menos hábil tiene que ir el arma no letal, por Bien. razones obvias de que está reservada para el uso extremo el arma de fuego, por Claro, supuesto. claro. Después tiene que ver también con sugerencias que se hacen relativas a hacia dónde apuntar, a qué partes del cuerpo apuntar en la medida que Ujú. eso es posible, por Sí. supuesto, como por ejemplo evitar el dirigir el disparo del arma no letal a la cabeza, al Claro. cuello o a la zona genital. Es decir, son todos instructivos que tienen que ver con un mejor uso de ese arma, tanto para su eficacia como para también evitar daños allí donde los puede llegar a provocar. Bien. Pensemos que la que dispara los balines esos de ese gas pimienta, que es inmovilizante, por supuesto, porque lo que provoca la explosión de ese gas, si Ujú. fuera disparado a la cara, bueno, claramente generaría más riesgo de irritación, por ejemplo, en las zonas blandas de la cara, como los ojos. En fin, lo que tiene que ver con una buena utilización de estas armas, que me parece van a redundar en la implementación de mejores prácticas de prevención y de persecución del delito, ¿no? Bien. Ahora, Damián, se habla mucho justamente ya se avanzó en la reglamentación, se discutió antes la incorporación del uso de armas no letales, pero ahora las armas, por lo que sabemos, no fueron adquiridas todavía, no están. ¿Qué va a Bueno, pero pasar con eso? bueno, justamente, estos son procesos que tienen que ver con que primero tiene que estar autorizado el método, de nada serviría si el Ejecutivo hubiera hecho un esfuerzo económico de adquirir estas armas y no tuvieran un régimen legal que las autorice. Claro. El caso inverso no hubiera servido para nada. No, Ahora, no, no, no lo lo estoy que no se... cuestionando, estoy diciendo que qué Sí. se sabe de esto, ¿no? Ahora que ya está No, todo dado para que se puedan usar. este es el segundo paso, era necesario reglamentarlo y entre otras cosas el reglamento lo que hace justamente es dar la condición para que ahora proceda el Ministerio de Seguridad, por instrucción del Poder Ejecutivo, a comprar. Entiendo que incluso Ujú. ya hay procesos prelicitatorios, no conozco en el ámbito administrativo cómo se ha dado eso en detalle, pero entiendo que ya hay Sí, ya hay un procesos de expediente de consulta. compra que no sé en qué estado está, Por eso. pero sí lo hay. Si eso te consta porque me lo mencionaron, lo que significa que si ya adelantó en ese trámite, supone que en cuanto se den las licitaciones respectivas, se podrá dar la compra y posterior
está a disposición de los agentes, así donde lo puedan utilizar. Esto en definitiva es un paso más legal, en este caso reglamentario, en pos de cumplir con esto que nosotros sostenemos y sostendremos que es una buena herramienta. Fíjate, si me permitís, lamentablemente hoy los diarios o la portada de los diarios nos dan la razón, y digo lamentablemente porque hay un episodio trágico a nivel nacional que se dio en provincia de Buenos Aires, donde la utilización de un arma de fuego por parte de un agente estará por verse después si fue en exceso, si no, si se ameritaba, si justificaba. Bueno, no quiero abrir un juicio de valor sobre eso, pues no conozco en detalle, pero lo cierto es que es casi aritmético esto. La utilización de un arma de fuego genera la posibilidad mucho más alta de la muerte, ya no solo del sujeto perseguido, sino, como en este caso, tristemente, de un inocente, ¿no? Claro. De una víctima. De un niño, sí. Con lo cual, por eso digo, lamentablemente, ¿por qué? Porque son los hechos estos fatales los que nos ponen en evidencia la necesidad de implementar otros métodos de disuasión o de persecución o de inmovilización. Y este no es otra cosa, este caso que nosotros planteamos en la ley no es otra cosa que eso, un mecanismo de disuasión o de inmovilización del sujeto que está o cometiendo un delito o que está generando una amenaza para sí mismo o especialmente para terceros o para el agente en cuestión. Diputado, en los análisis toxicológicos ya está por salir ese proyecto, ¿no? En transformarse en ley, por lo menos han avanzado en encontrar puntos de acuerdo. Me refiero a el análisis toxicológico para los 3 funcionarios de los 3 poderes del Estado. Sí, no sé si está por salir, se empezó a tratar el otro día porque obviamente hay muchos proyectos que van en esa línea. Es difícil pensar en alguien que se oponga a esto. Claro. Por lo menos la mayoría de los espacios nos hemos manifestado, incluso casi desde todos los espacios hay proyectos alternativos, con variaciones, pero todos los espacios nos hemos manifestado a favor, especialmente después de la iniciativa del gobernador cuando en la apertura de sesiones dijo que se ponía a disposición y que le parecía lógico. Esto ha sido un tema que hace muchos años siempre se tocaba y se mencionaba, pero nunca se llevaba a la práctica. Antes sé que ahora es cuestión de dictar una ley que permita un marco que haga que esto sea ya no un acto de voluntarismo de quien desea hacerlo, sino incluso, ¿por qué no?, una obligación para todos los funcionarios. Bien, última, el PRO, bueno, determinó la adhesión o reconfirmó en todo caso la pertenencia a la coalición Neuquén-Izate y tuve nuevas autoridades y ahora tienen que conversar con el resto de las fuerzas, bueno, cómo darle forma a lo que se viene de cara a octubre en materia electoral. ¿Van a pedir candidaturas o no va por ahí la discusión? No va por ahí. La idea es, en primer lugar, asegurar la pertenencia a un espacio del que formamos parte en los hechos, del que ya fuimos parte electoral en el 2023, sí, cuando con otro mecanismo que es el de las líneas colectoras, por supuesto, y con las adhesiones a candidaturas, porque la ley provincial en eso es distinta. Nosotros ya tomamos la decisión y formamos parte, y después de eso no hemos hecho más que consumar la pertenencia a un espacio de gobierno. No quedó en el 2023 con que fuimos en una alianza electoral y después nos alejamos. Nosotros seguimos formando parte de una concertación de gobierno que claramente tiene un referente principal como es el gobernador, que claramente tiene un espacio que fue el convocante, que es el del partido que lo representa, comunidad, pero que sin duda tiene todo un grupo más heterogéneo de distintos partidos, entre los que nos incluimos nosotros, con muchos casos con distintas ideas, pero que todos confluimos muy bien y digamos laboriosamente en ese espacio. Hoy nuestra prioridad está en eso, en asegurar la pertenencia. En el caso de las elecciones nacionales, sugieren o permiten que se haga por medio de la concertación de una alianza electoral, que es una figura jurídica distinta, que sería un partido transitorio que es por el que se participa en las elecciones. Por eso es que nosotros tenemos la prioridad hoy en eso. De hecho estamos trabajando, es inminente que hagamos esto de la concertación de la suscripción de la alianza, para a partir de ahí, en el marco de la alianza, convocar a internas, que es lo que nos exigió la jueza electoral, y en esas internas definir las candidaturas. Bien. ¿Cómo le explican esta adhesión a Macri? No, mira, Macri yo creo que es público, ha dado en muchos distritos libertad de acción para que cada uno de los partidos locales, o por lo menos la versión local del partido, vaya en una concertación de gobierno. Así lo hace, por ejemplo, en provincias
como Santa Fe, como en Entre Ríos, son distritos muy importantes y nadie se le ocurre que haya objeciones en que, por ejemplo, participe el PRO de la mano del Partido Socialista, de versiones no kirchneristas del peronismo. Entonces no veo por qué podría ser un problema en Neuquén. Nosotros somos un partido, obviamente, nacional, formamos parte, somos la versión de distrito del Partido Nacional, Sí. pero siempre nos manejamos, por lo menos yo puedo asegurarte en los varios años que llevo, con la suficiente autonomía para expresar nuestra opinión desde el distrito. Claro que sí, a nivel nacional a veces se dan alineamientos que son muy rígidos, eso hace más difícil. Hoy eso no existe. Fíjate que en el distrito principal, histórico, el bastión del PRO, que fue en la ciudad de Buenos Aires, Sí. también se jugó de manera independiente, así que no veo cuál sería el problema en que nosotros también participemos según nuestro parecer y nuestro criterio a nivel local. Damián, integrar un frente, en este caso, este frente o cualquier otro, ¿no termina siendo una suerte de trampa para un partido que luego termina como licuando su representatividad, su representatividad real, digamos, para captar a futuro otro tipo de electorado? ¿Cómo se mantiene la identidad integrando un todo, digamos? Mira, en nombre de la identidad se licúan los partidos y pierden su representación. Ha pasado que partidos históricos, que llenándose la boca de identidad, terminan sacando el 2% de los votos. Sacar el 2% de los votos significa no tener representación. Significa que nadie te está acompañando, que estás diciendo y haciendo cosas que evidentemente no están teniendo recepción en la gente. En cambio, formar un frente electoral, como muchas veces lo hizo el PRO, no es la primera vez que lo hace. El PRO cada vez que participaba, por ejemplo, del Frente Cambiemos en una ocasión, de Juntos por el Cambio, de Cambia Neuquén, siempre formó parte de una concertación. ¿Por qué? Bueno, por una razón obvia que hay que decirla sinceramente. Nosotros tenemos una representación que es menor. No tenemos el 25, el 30, el 40%, pero sí tenemos una representación respetable. Por ejemplo, que en la elección provincial nos llevó a juntar alrededor de casi el 9%, 8 y pico por ciento porcentual de los votos. Y eso es importante. Eso, lejos de licuarnos, a nosotros justamente nos motiva a decir, evidentemente hay gente que sí acepta el mensaje de que siendo del PRO podamos formar parte de una concertación de gobierno. De nada sirve un partido que no tiene vocación de gobierno. Y esto ha sido siempre un dogma para el PRO, en todos los niveles. Bien. Si yo me lleno la boca hablando de ideas, de principios, pero después no soy capaz de llevar a la práctica, por ejemplo, la forma de aprobar leyes que son útiles, y te doy un ejemplo, 3 ejemplos te doy aquí en Neuquén. El ejemplo de la reiterancia, que estamos en vías de sacarlo, sí. El ejemplo de las armas no letales, de la que acabamos de hablar, te doy el ejemplo de leyes como un proyecto que metí yo hace poco, que lo metí en el 2016, y nunca jamás fue tratado, que tiene que ver con implementación de métodos de detección temprana de cardiopatía infantil. ¿Y por qué no se trataba? Sí. Porque sencillamente el gobierno no quería el oficialismo. Nosotros ahora somos parte de un oficialismo, que quizás hay gente adentro de este oficialismo que no piensa idéntico que nosotros. Quizás hay gente a la que no le gustaba del todo el proyecto de las armas no letales. Pero el proyecto de las armas no letales salió. ¿Por qué? Porque el gobernador nos apoyó, porque el gobernador vio que era positivo que este proyecto de ley saliera. Entonces, volviendo, ¿es útil que el PRO esté en un espacio de concertación para sacar las leyes que son sus banderas? Sí, creo que es útil. Es útil para el votante del PRO, ese que se dice votante del PRO, paladar negro, que no, a mí esto me gusta, a mí lo otro. Si el votante del PRO quiere que haya armas no letales en la calle, entonces, ¿qué le sirve que yo lo proclame a viva voz en la radio si yo no logro sacar la ley? Bueno, ese es el mensaje que nosotros como autoridades e integrantes del PRO queremos dar. Estamos en un espacio que nos permite ser parte del gobierno, ser parte de las decisiones importantes que solucionan la vida de la gente. Diputado Damián Canuto, ha sido usted muy gentil por atendernos. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes. Gracias. Y a la audiencia, un abrazo. Hasta luego.